Shabbat Shalom, hermano. Hoy en este día de Shabbat me corresponde la enseñanza de la última parashá del libro de Números. Y además de ser la última parashá del libro de Números, resulta que es una parashá doble. Esta parashá se titula Matot Masei. Matot significa tribus. La parashá corresponde desde el comienzo del capítulo 30 de Números hasta el final del libro. Bueno, esta Matot termina en el 32. La parashá comienza, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Señor, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Todo lo que nosotros proclamemos, todo tiene que ver con el Señor. No solamente promesas que le hagamos a Él, sino todo nuestro actuar tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Es difícil, no lo voy a negar, es difícil ya que uno en su humanidad tiende a caer en el tropiezo que nos coloca el enemigo. De hecho, desde el principio, incluso Adán y Eva, estando en un estado de cuasi perfección, recién creados por la mano del Señor, fueron débiles. Porque en ese momento, como dice literalmente en hebreo, el enemigo le hizo olvidar. Y así Él nos hace olvidar a nosotros que tenemos la protección, el cerco de la Torá, y debido a esta protección nosotros lo honramos con nuestra actitud. Pero aquí en el caso de los votos es tratar de afirmar esta cuestión. Algunas personas, y de hecho la mayoría de nosotros pensamos que un voto es ofrecerle algo al Señor esperando algo a cambio. Algo a cambio. La cuestión es que no siempre es así. Uno puede hacerle un voto al Señor solamente por agradarlo, solamente para no solamente demostrar que uno es creyente, sino que en Él esté todo nuestro amor hacia Él. Y Él, de alguna manera u otra, puede que lo esperemos o no, Él lo retribuirá, ya sea este mundo o en el venidero. Recordemos que nuestro paso por esta tierra es de peregrinos. Nosotros no estamos aquí permanentemente. Eso es una cuestión que a muy poca gente le entra en la cabeza, porque no conocen o no comprenden correctamente el concepto de lo que es la eternidad divina. De nuevo, y me gusta decirlo, la vida es un ratico. Un hermano de otra congregación, una vez lo invitaron a una iglesia de estas prósperas y él abre la oración del sermón. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, que nos has colocado en esta tierra para tu magnificencia, para mostrar lo grande que eres. Señor, si tú quieres que nosotros seamos prósperos en este mundo, que crezcamos personal y económicamente, que eso sea, Señor, señal, sea una muestra de todo tu poder, toda la iglesia. Amén, hermano. Pero si tú también quieres que nosotros seamos pobres, que estemos en la miseria, que apenas nos brindes, Señor, con que nos des sustento y abrigo, con eso estamos bien y con eso te alabamos y te glorificamos. Esa iglesia enmudeció.
¿Qué pasa? Es que el enemigo nos ataca y a la vez no parece un ataque, parece algo que nos quiere amarrar a los placeres de este mundo. Y lo que más amarra en este mundo es lo económico. Que el Señor de bendiciones económicas, Él lo puede hacer si Él quiere, pero no es lo que nosotros esperamos de Él. ¿Qué esperamos nosotros del Señor? Simple y llanamente, salvación y vida eterna. El resto viene por añadidura. Si a Él le place. Si a Él le place. Con que tengamos sustento y abrigo, como dice el apóstol, estamos más que bien. Entonces, hermanos, sí, sí, es un ataque del enemigo como tal. Tratan de jugar con uno con conceptos que es muy probable que ellos ni siquiera comprendan. Hay algunas personas a las cuales les he preguntado, ¿qué crees que es la fe? No, la fe es creer que Dios te tiene preparado esto. No sé, eso parece algo más de esas cuestiones apostólicas raras. Ya hemos dicho acá, la fe es total y plena confianza en los designios del Señor. Lo que Él quiera para nosotros, nosotros lo aceptamos y se lo agradecemos. Por eso es que dicen que Job tenía la fe más grande de ese tiempo. ¿Qué le pasó a Job? Perdió sus bienes, perdió su familia, perdió su bienestar físico. ¿Qué dijo Job? Dios da, Dios quita, grande es el poder de Dios. Sea bendito el poder de nuestro Señor. Eso es fe, y aún teniendo ese ejemplo, es uno cuando está cegado por el mundo, le es difícil comprenderlo. Volviendo a los votos, veámoslo como una forma de nosotros decirle al Señor que lo amamos y que confiamos plenamente en Él. Pero, de todos modos, aquí estamos nosotros sujetos a la cabeza de la iglesia, que es el Mesías, y de hecho aquí dan ejemplos de, por ejemplo, cuando una mujer ofrecía votos, estos votos tenían que ser aprobados o confirmados por su cabeza, sea su padre o sea su esposo. De hecho, en casos bíblicos se ha visto que la mujer hace el voto, pero el hombre no acepta que la mujer lo haga, sino que lo hace él por ella. Así como el Señor se colocó a él para sacrificarse por nuestros pecados. Ese voto que hizo él por todos nosotros, por su esposa, por su novia, la iglesia, es la razón por la cual nosotros en estos momentos podemos proclamar que Él es santo, que Él es nuestro Señor y que Él nos salvó del pecado. Y por eso nosotros lo honramos en todo momento, en todo lugar. Debemos hacerlo. Y es algo que nos nace del corazón y que al enemigo no le gusta, y por eso nos trata de meter la patecabra ahí para que nos vayamos de jeta. Tenemos que perseverar en nuestra fe, ya que Él anda como león rugiente, esperando cualquier caída para que nosotros le fallemos al Señor. Bueno, después de esta sección de los votos y de las formas en las cuales ellos tenían que proclamarlos, viene una sección que bastantes personas discuten, sobre todo los no creyentes, tratando de echarle en cara a uno. No, que el Señor
El Señor del Antiguo Testamento es un Dios castigador. Porque miren lo que dice acá, capítulo 31, verso 2. De Números, sí señora. 31, verso 2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido de tu pueblo. Uy, es que ese Dios del Antiguo Testamento no le temblaba la mano para exterminar pueblos enteros. Sí, claro, Él es el dueño de este mundo, Él es el dueño de la vida. ¿Cómo no va? No, pero es que eso es algo sanguinario, pero ellos no se van atrás. ¿Qué hizo el pueblo de Madián? Volvamos unas cuantas parashas, un par de parashas. Este mal llamado profeta, al cual nosotros le decimos claramente por lo que era un brujo, este Balaam, trató de maldecir al pueblo de Israel 3 veces y lo terminó bendiciendo. ¿Qué dijo él, este Balaam, al Balac que lo ordenó hacer esto? Dios no me deja maldecir al pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Que se maldigan ellos solitos. Le mandaron a todas estas mujeres madianitas idólatras, sacerdotisas de Aserá, a que los hicieran caer en pecado de muerte. Hasta que el sacerdote Fineas tomó a la principal sacerdotisa y la atravesó en medio de sus malos actos. En ese punto cesó la mortandad que había caído en el pueblo de Israel por este pecado. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Y tengan en cuenta eso que dice la señora Gema. El pueblo de Madián era un pueblo que adoraba a Moloch. Históricamente, la forma en la que se adoraba este personaje era que él solicitaba y pedía la sangre de niños recién nacidos. ¿Qué hacían en esos ritos? Eran ritos bastante ruidosos, tambores en los cuales cogían a los recién nacidos y los metían en un horno. Y los quemaban. Y los tambores eran para que no se escucharan los gritos del bebé. Y además de eso, después celebraban con otras cosas que en palabras de creyentes no se mencionan. Y el Señor esperaba hasta el momento justo. ¿Qué mandó a hacer el Señor? Vayan y maten a todo ese pueblo, dejen solamente a las mujeres que no hayan conocido varón y a los niños. De todos modos dejaron una que otra mujer. Moisés los regañó. Les dije, mujeres que no hayan conocido varón, porque estas mujeres que están ahí, que ustedes las ven bonitas, esas mujeres hicieron pecar al pueblo de Israel y en el pecado murieron muchos. Entonces, bueno, acabaron con ellas. Y aquí viene otra cuestión. Ajá, ¿y qué pasó con las otras mujeres? ¿Las tomaron como esclavas? Probablemente, pero recordemos que el concepto de esclavitud en Israel es de servicio, más que de trabajo forzado. Estas mujeres fueron instruidas en la palabra porque iban a ser parte del pueblo de Israel. Como conocían de la palabra, también conocían todo del proceso del perdón, el proceso del jubileo en el cual ellas podían tomar la decisión de irse a otro pueblo pagano o seguir en el pueblo de Israel. Lo más probable es que la mayoría vieran la diferencia de cómo era la vida pagana, de todo el dolor que trae el pecado, a las bendiciones que trae estar dentro del pueblo del Señor. Señora. Con respecto a lo que tú dices de que las personas suelen asociar a Dios como un Dios vengativo y nada de eso, es más bien la justicia de Dios obrando, porque incluso cuando ingresa Israel en esa tierra,
dice las razones por las cuales se las está entregando. Por eso yo he hecho a todas estas naciones delante de ti por sus pecados. Y ojo que si tú caes en eso, no creas que porque yo te estoy trayendo aquí hoy, o sea, la justicia es para todos, es la justicia de Dios como tal. Eso ante Dios estaba mal y no se lo iba a permitir ni a esas naciones ni a Israel. Cuando Israel empieza a contaminarse, enseguida vemos que Dios empieza a cejar por medio de castigo y tribulaciones ese comportamiento. O sea, que era algo general para todo el mundo. Muy bien, y de hecho, el Señor, poniendo a Israel como pueblo prototipo, Él trata en todo lo que le pasa a la historia de Israel, mostrar qué le puede pasar al mundo en caso de que se aleje de Él. El Señor es amor, pero también fuego consumidor. No es un Dios diferente en el Nuevo Testamento o nuevo pacto, pacto renovado en el primer pacto. Es inmutable. La inmutabilidad de Dios es absoluta. No tiene dos esposos. Correcto. Muy bien. Entonces, ya después de esto, viene la indicación de cómo, ya después de que acabaron con este pueblo, cómo se repartió el botín. Entonces se repartió entre varias tribus y en este proceso de repartición, 2,5 tribus se dieron cuenta de algo. Esta tierra está simpática. Vamos a hablar con Moisés. Fueron la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. ¿Vieron la cuestión? Moisés, si nos podemos quedar de este ladito, edificamos ciudades, esas vaquitas que le quitamos a los idólatras esos, para que no caminen tanto hasta allá. Yo de Moisés probablemente hubiera reaccionado igual. Moisés se mareó. ¿Y cómo le ocurre que nos van a dejar tirados? Pero, de nuevo, a través de la iluminación que le dio el Señor, se dio cuenta que podría ser algo beneficioso para las personas débiles. En estas ciudades, lo más probable es que se haya quedado el remanente anciano que no podía cruzar al otro lado del Jordán. Que recuerden que del pueblo, de esa generación que salió, solamente Josué y Caleb eran los que iban a cruzar. Podía que hubiera alguno que otro viejito ahí que no. Ajá. Ajá. No tanto niños, porque los niños sí podían cruzar, sino los que en ese tiempo eran ya adultos y pasaron 40 años y ya están acá. Están aquejados y esa cruza del Jordán iba a ser pesada, sobre todo porque se iban a encontrar de una con Jericó. Entonces en este lado probablemente se quedaron como que los viejitos y el personal más vulnerable, pero Moisés le dijo, aquí bueno, se quedan acá sus tribus, pero los hombres que puedan pelear, mayores de 20 años, cruzan con nosotros, pelean con nosotros allá de ese lado, conquistan y después se devuelven. Que era lo más lógico y así aceptaron estas personas. Tengamos en cuenta una cuestión acá. De esta manera mostramos que todo el pueblo de Israel es uno solo, aunque esté separado, así como la iglesia en general es una sola. Tenemos por allá nuestros hermanos de otras denominaciones, pero todos estamos peleando por lo mismo, que es el evangelio, llevar la buena nueva a todo el que no es creyente. Por esa razón, no debemos entrar en disputas por cosas pequeñas, solamente afianzarnos y
y colocar de frente qué es lo que es la verdad absoluta, la deidad del Mesías, la gracia del Señor, que nuestra salvación es porque Él se le dio la gana y no porque nosotros no la merezcamos. Eso es absoluto. Ahí no hay punto de discusión en ninguna otra y eso no son pequeñeces. Y la mayoría de nuestros hermanos, de hecho todos están de acuerdo con esto. Muy bien. Entonces, nosotros llevamos las cargas de todo el pueblo de Israel. Y debido a que todos llevamos esta carga, se distribuye y es ligera para todos. Entonces, no olvidemos que existe unidad en el cuerpo de Yeshua, que es la iglesia. Esto no se debe pasar por alto y apreciémoslo lo más que podamos cuando estemos compartiendo con hermanos de otras denominaciones. Siguiendo con esto, Moisés le da una advertencia a ellos. Mire, les dice, bueno, si no se van con nosotros, les dice claramente en el 23 del capítulo 32, mas si así no lo hacen, y aquí que habrán pecado ante el Señor, y sabrán que su pecado les alcanzará. Este texto clásico llega con este mensaje claro. El pecado tiene consecuencias que afectan directamente la vida del pecador. Si bien es cierto, algunos pecados quedan cubiertos, escondidos en esta vida, todo pecado va a ser expuesto en el día del juicio final. El Señor va a sacar a la luz todas las cosas escondidas de las tinieblas, juzgará los secretos de los hombres a través de su Hijo. Nosotros somos seres imperfectos, somos creyentes. De todos modos, ese pecado que tenemos nosotros quedará expuesto. Puede que no nos mande al fuego del infierno, de la tortura eterna, pero este pecado expuesto nos va, digamos, en palabras castizas, a bajar de grado en el mundo venidero. El Señor tiene galardones para nosotros de acuerdo a nuestras obras, pero estas obras no son para salvación, es solamente para bendiciones futuras. De nuevo, estas obras buenas que hagamos no corresponden a que seamos salvos o no, solamente a premios que pues podemos ganar allá. Bueno, si queremos premios, portémonos bien. Si no, muy pequeños seremos en el reino venidero. Correcto. He ahí la razón por la cual nosotros, con nuestras buenas obras, honramos lo que el Señor quiere de nosotros. En esta parte termina la primera parashá, Matot. Ahora viene Masei. Masei significa viajes. Comienza en el capítulo 33. Comienza así, Números 33:1. Estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Esta parte describe todo el camino que recorrió el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que llegó a la orilla del Jordán. Cogieron por aquí, salieron por acá. Entonces lo bonito es que si uno traza esto en un mapa, uno ve toda la vuelta que
que hicieron en el desierto. Y ahí uno puede determinar el punto. Aquí fue donde ellos la embarraron, donde negaron lo de los 2 espías que dijeron que la tierra era buena. Aquí fue donde el Señor los puso a dar vueltas, porque en ese punto ya estaban prácticamente a 1 o 2 semanas de camino para cruzar el Jordán. Ya habían pasado, si no me equivoco, 3 meses alrededor. No mucho tiempo desde que salieron. Pero duraron 40 años por desobedientes. Es bonito y a la vez triste ver eso. Pero el Señor es justo. Y esta justicia la usó para impartir justicia en los otros pueblos que estaban por ahí, rondando como los madianitas. Hubo otros que vieron que la justicia podía caer sobre ellos y simplemente no se preocupen, pasen. Así como yo los vi, pero de lejitos. Sabemos que el Señor de ustedes es poderoso. Así como hay gente que con el pecado ve al creyente y dice, sí, yo sé que Dios es poderoso, yo puedo llegar allá, pero me gusta mantenerme de lejitos, porque yo acá en el pecado estoy bien. Está bien por ahora. De nuevo, nosotros leíamos el mensaje, hay un juicio que se viene, esta vida es un ratico. Sí, pero ¿quién me dice que eso es verdad? Bueno, volvamos a la polémica situación de ¿existe Dios o no existe? Y coloquemos acá, ¿me porto bien de acuerdo a la palabra o me porto en contra de ella? Si no existe el Señor y yo me porto mal en contra de la palabra, bueno, no pasó nada, prácticamente tu vida no tuvo significado, nada más que fue algo, un periodo hedonista. Pero si me porto bien y el Señor existe, también todo bien, me porté bien, actué de acuerdo a la palabra del Señor, voy a tener parte en la vida eterna. Entonces, si me porto bien y no existe Dios, bueno, tuve una vida plena, no tengo arrepentimientos, estoy feliz. Pero si me porto mal y existe el Señor, se oirá llanto y crujir de dientes, como dice Yeshua. Sigamos acá, todo salieron de tal parte, acamparon aquí, siguieron acá. Es bonito ver el mapa mental. Ya en algún momento se los mostraré, pero los que lo hemos visto es bastante. Y ya después viene, bueno, ya vamos a cruzar el Jordán, ahora vamos a ver cómo vamos a repartir la tierra de ese lado. Ya una vez que ellos entran a la tierra, lo primero que tenían que hacer era, como dijo la señora, expulsar a estos habitantes de esta tierra. Y él da la razón por la cual tienes que expulsarlos, destruir las reliquias de sus ídolos, porque estos hicieron mal en contra del Señor. Y les da la advertencia, échalos, sácalos de aquí. Te puedes quedar con ellos, eso sí, pero vas a ver que el tolerar lo que ellos están acostumbrados a hacer va a poner al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en peligro. De esta misma manera, el pecado debe ser mortificado. Tenemos que matar el pecado en nuestra vida, evitarlo, ya que esto estorba el alma y nos roba la bendición de Dios.
aunque nosotros estemos salvos, no es que, como dicen algunos por ahí, que el que peca y reza empata. Son ideas mías y los niños. Sí. Esta cuestión de que el que peca y reza empata fue un invento de algunas autoridades religiosas de la Edad Media para vender algo que se llamaba indulgencias. Ay, pecaste, ¿qué pecado cometiste? No, hice esto, bueno, entonces tienes que comprarme esta indulgencia para este pecado que cuesta no sé cuánta plata. Y debido a eso fue que comenzó la reforma. En nuestro lado, como nosotros no venimos de esta parte reformista, sino de las enseñanzas de los primeros apóstoles, no lo vemos tanto, pero de todos modos es bueno ver que el Señor actúa en todas partes, aclarando las mentes, iluminándolos para que vean el buen camino. Lutero tuvo esa chispa que le dio el Señor. Eso que están haciendo tus hermanos, porque Lutero también era sacerdote, está mal. Y era algo que en ese punto, para evitar que el pueblo viera que eso está mal, ofuscaban la palabra, daban sus ritos en latín, ya muy poca gente en ese tiempo hablaba latín, lo hacían con ese propósito. Así como dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ofuscar el conocimiento en ese punto era prácticamente asesinar al pueblo. Pero el Señor se nos revela en nuestra vida. Es como una película que me gusta que se llama Matrix. Muy poca gente de esta época la conoce, ya que salió hace 24 años. Ay, Dios mío. Hay una parte en que le explican al protagonista: mira, nosotros tratamos de mostrarles la verdad del mundo a una edad temprana. Si liberamos a una mente que ha pasado mucho tiempo en el mundo, esta mente, con este choque, tiende a querer volver al mundo. Por eso nosotros a nuestros hijos desde muy pequeños les inculcamos esto de la palabra para que vean lo feo que es allá afuera. Ajá. La verdadera verdad. Y de hecho por esa cuestión es que, bueno, no les cuento la película, pero eso es un punto importante. Es una enseñanza para que nosotros desde a los más pequeños les tratemos de inculcar la verdad absoluta del Señor. Y si el Señor tiene misericordia de alguien que ya ha pasado tiempo en el mundo, está en el Señor darle la bendición que haga parte de su pueblo. Ya ellos me gusta, bueno, entre uno de esos testimonios es, pero no me gusta hablar así de testimonios en este tipo de prédicas, ya es para otro momento. Sigamos entonces. Ya después de esta repartición de tierras, ya cuando el Señor coloca los límites de la tierra, de hecho es el mismo Dios
que dice, bueno, van a tomar esta tierra, pero de aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta acá, hasta el mar muerto. Bueno, ahí hay un simbolismo bastante bonito, porque este mar muerto, el mar salado, como colocan acá, es donde en teoría estaban Sodoma y Gomorra, y él muestra, mira, de aquí para allá está el pecado. Mira cómo fue, cómo queda la desolación por el pecado. Por esta razón, trata de alejarte de él, que no te pase lo que pasó en ese tiempo. Como el Señor nos explica de manera masticada, didáctica, todo. Sí, ese ya. No, no viste nada. Sí, no le puede sembrar mucho. Bueno, ya después de la delineación del pueblo de Israel, como él repartió las ciudades a las tribus, también le da sus ciudades a los que no tenían heredad, a los levitas. Estas ciudades eran las conocidas ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio como tal? El Señor explica que cuando hay un malentendido, un asesinato, pero con dolo, es decir, sin culpa, para que haya todo el proceso de descubrir qué pasó y no haya venganza por parte de la mano del hombre, ya que la venganza es del Señor. El afectado, la persona, tenía que ir a una de estas ciudades de refugio mientras se resolvía toda esta cuestión. Entonces ahí el Señor le da estas ciudades de refugio. A los levitas le dice dónde quedan y cómo se van a tratar. Y así como el Señor ordenó proveer estas ciudades que iban a ser guardadas por los levitas, como son los sacerdotes del Señor, así el Señor claramente revela que sus creyentes, sus siervos, tenemos que recibir esa oportunidad de guardarnos después del arrepentimiento a donde llegamos. Y esa es la función del Mesías. El Mesías nos acoge, el Mesías es nuestra ciudad de refugio, a donde nosotros llegamos después de salir del pecado, de nuestro arrepentimiento. Todo pecado tiene su consecuencia y de acuerdo a lo que hayamos cometido va a ser su compensación. Lo vamos a tener que hacer, pero por lo menos ya no vamos a morir con esa carga encima. En algunos sitios existe la pena de muerte si el pecado que cometimos fue grave, tenemos que pagar por él. Pero el Señor, en su ciudad de refugio, guarda nuestra esperanza y guarda nuestro aliento de vida para el mundo venidero. El cuerpo actual puede que pague, puede que no, pero lo que importa es nuestro cuerpo espiritual que es parte de él. De esta manera, él tiene su remanente. Nosotros todos vamos a estar en esta ciudad de refugio, que es su seno. Los judíos lo llamaban el seno de Abraham, pero en sí, veámoslo más que todo como el seno del Mesías. Cuando ellos pensaban en eso, no, que
que vamos a estar en el seno de Abraham se referían era a este concepto. El Señor es nuestra ciudad de refugio y ahí es donde nosotros vamos a querer estar por siempre y para siempre. La parashá termina entonces con cómo se pasa la heredad de la tierra, con los hijos de los hijos, y vuelve y coloca el caso de las hijas de Zelofejad. Estas mujeres que fueron hijas de o sea, no tuvieron hermano varón, y por esta razón la tierra del papá se le repartió entre ellas. Recordemos algo, que como la tierra se repartió en ese punto entre las tribus, y el que se hacía cargo de la tierra era el varón, si ellas se casaban con alguien de otra tribu, esa tierra que les correspondía a ella pasaba al varón, y si el varón era de otra tribu, entonces toda esa tierra pasaba a la otra tribu. Por esta razón, el Señor dio como orden que si el varón, si la mujer quería casarse, que tenía preferiblemente casarse con alguien de la misma tribu para que no se perdiera la heredad de la tierra. Así como nosotros tenemos heredad en el reino venidero, nosotros tenemos que tratar de estar, sobre todo si nos vamos a unir con creyentes. Esto es como una expansión de no del yugo desigual, ya que la heredad de nosotros, ajá, 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 sí, la heredad de nosotros no se puede compartir. Es difícil, y por eso el Señor nos insta a que nosotros mostremos al mundo que aquí hay heredad y ellos pueden hacer parte de ella. Traigamos a nuestros conocidos a que hagan parte de la heredad del futuro que el Señor quiere para nosotros. Ya el Señor hará obra en ellos y nosotros tendremos la plena confianza en su obra. Oremos, hermanos. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has colocado aquí para recibir tu palabra. Te agradecemos, Señor, por estas enseñanzas que nos has dado a través de tu palabra, a través de lo que has escrito, Señor, a través de tus siervos y profetas desde hace mucho tiempo. Ilumínanos, Señor, para que toda esta palabra sea acción en nosotros, que actuemos de acuerdo a como tú has querido, que lo hagamos como tus creyentes y como tus sirvientes, Señor, ya que nosotros estamos aquí para servirte y para servir a nuestro prójimo. Permítenos, Señor, en esta tarde, llevar tu palabra al mundo para que te conozcan, para que, Señor, podamos mostrarles que tienen heredad acá y pueden hacer parte de ella. Protege, Señor, a nuestros hermanos que no pudieron acompañarnos hoy debido a estas constantes lluvias. Protégelos, Señor, de todo mal y de toda enfermedad. Y protégenos a nosotros, Señor, en el camino de vuelta a nuestros hogares, ya que, Señor, solamente tú eres el que puede guardar nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén.